Bien, ok. Nuevamente me presento, soy Miguel Salas Blanco y voy a ser el profesor del dictado de este taller. Como les mencionaba, el taller va a tener una duración de aproximadamente 3 horas. El día de hoy, bueno, aquí hay un pequeño error, discúlpenme, debería ser la fecha de hoy. Y como han podido observar en el grupo de WhatsApp, se va a desarrollar en 2 sesiones, el día de hoy, viernes 2 de mayo, y el día de mañana, sábado 3 de mayo, ¿ok? Vamos a tratar de que todos los conceptos, definiciones y recomendaciones para poder desarrollar una estructuración pueda caber en estas 3 horas. De lo contrario, tal vez nos podemos alargar un poquito con el objetivo de poder explicar todos los detalles de lo que es la estructuración y el predimensionamiento. ¿Ok? Evidentemente, este tema es un poco amplio, hay muchas cosas de qué hablar y voy a tratar de mencionarlos y para que también pueda ser de mucho apoyo y provecho para los estudiantes del curso de comportamiento y diseño en concreto armado, el tema de predimensionamiento, y para los estudiantes del curso de ingeniería sismo resistente, ambos cursos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para el tema del trabajo final, ¿no? Ya que tienen que ustedes hacer un análisis pseudo-tridimensional, pero seguramente les han dado una edificación aporticada donde van a tener que estructurar y predimensionar bueno, valga la redundancia, ¿no? Las dimensiones de los elementos verticales, horizontales, y también les han pedido que para poder controlar el tema de las derivas, puedan implementar lo que son muros de concreto armado o placas, ¿no? En ambas direcciones o en aquella dirección donde es muy flexible, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas voy a ir mencionándolos para que ustedes puedan tener las herramientas y los conocimientos introductorios para que puedan tener un buen desempeño en la elaboración de ambos trabajos finales, ¿ok? Este es el primer de los talleres. Ahora mismo estoy preparando otro para el tema del análisis de fuerzas equivalentes o el análisis estático, tanto para concreto armado como sismos, y posteriormente también otro taller para lo que es el análisis modal espectral, ya en este caso para el curso de ingeniería sismo resistente. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Bien, bien. Entonces, lo primero, antes de poder iniciar con lo que es las explicaciones del proceso ya de una estructuración y un predimensionamiento, voy a dar algunas definiciones o recomendaciones, ¿no? Eh, el tema de estructurar y predimensionar es un proceso bastante importante que se debe hacer a la hora de poder diseñar o calcular un edificio, ¿no? Porque la idea es tener una configuración estructural lo más simple posible, o sea, lo más simple en la medida que sea lo posible, ¿no? Esto porque para tener un mejor comportamiento de lo que es la estructura y poder tener un buen modelo matemático, ¿no? Y no tener tal vez bastantes irregularidades, etcétera, que más adelante voy a ir comentándolo, ¿ok? El tema de la estructuración es un poquito más tediosa y demanda más tiempo. El tema de la estructuración, perdón, el tema del predimensionamiento. El predimensionamiento es hacer algunas mediciones, después dividir por algunos factores para obtener la posible dimensión de algún elemento estructural. Ahí seguramente muchos ya conocerán los criterios que se usan, ¿no? Por ejemplo, si tienes alguna viga, se recomienda que la viga pueda tener o se le tenga que dividir entre 10 a la luz y así obtener un ancho, ¿no? Entonces, ese tipo de cálculos son bastante sencillos, ¿ok? Lo más importante de una estructuración es poder plantear una distribución de los diferentes elementos en los diferentes niveles. Por ejemplo, llegar a poder eh, ubicar dónde puedo yo
ubicar una columna, dónde puedo ubicar un muro o, o qué consideraciones tengo que tener para poder ubicar una losa maciza, aligerada, en qué lugares podría poner un muro de concreto armado. Entonces, eso es el tema de estructurar, ¿no? Realizar una ubicación de los elementos buscando diferentes recomendaciones que la misma experiencia ha se ha ido encontrando, ¿no? Diferentes profesionales, ingenieros e investigaciones han determinado de que ciertas distribuciones te permiten tener un mejor comportamiento, una mejor distribución y todo eso, ¿no? Pero antes de ello, quiero hablarles un poquito acerca de algo introductorio de los sistemas de protección sísmica, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros al momento de realizar el cálculo estructural, hablamos mucho de lo que es sistemas estructurales. Se habla mucho de lo que es cuál es el objetivo o cuál es la función del muro, qué función cumplen los elementos verticales, o sea, y su función es que pueda disipar lo que es la energía sísmica, ¿no? Entonces, para eso existen tres estrategias de cómo una estructura puede disipar esa energía cuando se libera o cuando hay algún movimiento sísmico. Y por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta de un blog de un instituto español muy conocido, divide, ¿no? A los sistemas de protección como activos y pasivos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas activos son aquellos donde la fuerza la misma estructura tiene que disipar esa energía. Y los sistemas pasivos eh, son sistemas o elementos externos a la estructura que ayudan a disipar esa energía, ¿no? Entonces, eso aquí se explica con mucho más detalle, ¿no? Por ejemplo, el que nosotros usamos y es bastante conocido a la hora de calcular una estructura, es que la misma estructura pueda disipar esa energía, ¿no? Y aquí se habla de temas como ductilidad, cuando, por ejemplo, los chicos que ya llevaron el curso de concreto armado, se les ha enseñado, ¿no? Que cuando van a diseñar una viga tienen que diseñar con el objetivo de que ésta pueda tener una falla dúctil y no una falla frágil. Entonces, ahí ya vienen palabras como ductilidad, ¿no? Por ejemplo, ya es muy conocido que la ductilidad, se les ha comentado, ¿no? Es aquella capacidad de una estructura para incursionar de manera segura y estable en un rango inelástico, ¿no? Y de esa forma pueda disipar la energía. Eso es lo que se busca. Y tratar de evitar, ¿no? La falla frágil como tal, que es una falla repentina. ¿Esto por qué? Porque es la filosofía del diseño sismorresistente que nos menciona el Reglamento Nacional de Edificaciones C030. La filosofía es que pueda salvaguardar vidas, ¿no? Y nos dé el tiempo necesario para poder evacuar una edificación cuando ocurre un terremoto, un sismo. Entonces, eso tenemos que diseñar a tal punto de que podamos cumplir con ese requisito, ¿no? Y quien sufre es la estructura. Pero posteriormente se han implementado otros sistemas o elementos externos para que puedan ayudar a la estructura a que no se exija demasiado, ¿no? Y esos son los disipadores sísmicos. Y aquí, por ejemplo, eh, las mismas invenciones de estos disipadores sísmicos, ahora mismo existen, por ejemplo, disipadores histeréticos, disipadores viscosos, ¿no? Que son una especie de amortiguadores, ¿no? Como se puede apreciar aquí en la imagen, que forman parte del pórtico resistente al sismo, a las fuerzas, y también los disipadores de masa sintonizada, ¿no? Estoy seguro que a lo largo de los ciclos, de los diferentes cursos,
han visto un caso en que se ha implementado este tipo de disipador en un edificio de gran altura en Chile, ¿no? Donde se ha colocado una masa muy pesada en el último piso que contrarresta y se mueve en dirección contraria al edificio cuando ocurre un sismo, ¿no? Pero estos dos disipadores consisten básicamente, perdón, estas dos formas de disipación de energía consisten en que tanto la estructura o algún elemento externo puedan absorber esa energía y la puedan disipar, ¿no? Y existe un tercer un mecanismo para poder nosotros disipar esa energía, ¿no? Que es los aisladores sísmicos, que básicamente estos consisten en que la estructura queda aislada de la subestructura y de esa forma se hace que vibren a periodos diferentes. Por ejemplo, podríamos mencionar que el periodo del suelo podría ser 2 segundos y mediante los aisladores sísmicos se logra que ese periodo se pueda reducir, por ejemplo, a 0,5 segundos. Entonces, de esa forma se reducen las aceleraciones y los daños o daños que pudiese haber en la estructura al momento de que ésta pueda vibrar, ¿no? Es decir, que se disminuye esos efectos y a la hora de que la estructura, donde cada elemento, ¿no? Mediante la degradación estructural, va a ser exigida para disipar ese sismo, va a tener una exigencia menor, ¿no? ¿Por qué? Porque casi toda la aceleración ha sido ya absorbida por por los sistemas elastoméricos, ¿no? Que son los aisladores sísmicos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más en el tema de la degradación estructural, ¿no? Lograr que la estructura pueda incursionar o pueda tener esa ductilidad, que cada material pueda tener una incursión en el rango inelástico para que pueda disipar esa energía, ¿ok? Y es así como empieza el tema de la estructuración, ¿ok? Entonces, más o menos eso como como un contexto, ¿no? Bien, ahora mismo voy a mostrar el plano con el cual vamos a realizar este pequeño taller, ¿ok? Y es el siguiente, ¿ok? Aquí tengo un plano de un anteproyecto, ¿no? Que se ha hecho o bueno, que se ha proyectado para hacerse en el distrito de Atevitarte, ¿no? Aquí está la dirección. Bueno, este plano lo he encontrado es libre acceso, ¿ok? Y podemos ver que tenemos una estructura muy típica, muy regular. ¿Y qué es lo que se busca, no? Ojo, es importante que al momento de nosotros poder estructurar y predimensionar una estructura, como uno de los criterios para desarrollar esta estructuración, es que se busquen formas regulares, ¿ok? Entonces, aquí viene algunos conceptos que hay que tener en cuenta para hacer esta estructuración, ¿ok? ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, la bibliografía menciona, ¿no? Que es importante seguir cada una de estas recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles? Que hay que buscar siempre la simetría, tanto en la distribución de lo que es la masa y la rigidez. Por ejemplo, lo que tenemos que buscar es que los elementos en planta sean distribuidos de forma simétrica para que, por ejemplo, el centro de masa y el centro de rigidez estén lo más cercanos posibles. Esto con el objetivo de que no exista excentricidades. Si existe excentricidades, va a haber un momento torsor que va a hacer que la estructura pueda tener una tendencia a que tenga efectos de torsión y los elementos sean más exigidos y puedan llegar a la falla. Recuerden que los esfuerzos
de esfuerzos de torsión por el curso de mecánica de materiales originan fuerzas cortantes, ¿no? Y al momento de diseñar, lo que nosotros queremos buscar es que tengamos fallas no por corte, sino fallas por flexión, para que de esa forma el elemento sea más dúctil, ¿ok? Entonces, otra recomendación nos mencionan, ¿no? Que, que los pisos altos puedan tener, o sea, que la masa sea distribuida de manera uniforme y por lo general que los pisos más altos sean los que tengan menos pesos. De esa forma habría una buena distribución en masa, ¿no? De la masa a nivel de altura. Otro punto importante es, por ejemplo, además, ¿no? De los ítems C y D, que son importantes, es que exista una continuidad estructural, tanto en planta como en elevación. Eso quiere decir que nosotros deberíamos mantener, ¿no? Las mismas dimensiones eh, a nivel de altura, ¿no? Por ejemplo, que la viga no tenga cambios bruscos, perdón, que la columna no tenga cambios bruscos a nivel en altura, ¿no? Por ejemplo, no sería saludable que tengamos una columna de 60 por 60 en el primer piso y en el segundo piso esta tenga dimensiones de 30 por 30 o 25 por 25, que es la longitud mínima, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio brusco. Entonces, la idea es que esos cambios de secciones sean lo más regulares posible, ¿no? Y también lo ideal sería que no se haga, por ejemplo, que una viga solo nazca, perdón, una columna solo vaya del primer piso al segundo piso y en el tercer piso desaparezca y en el cuarto piso nuevamente aparezca esa misma columna en el mismo lugar, ¿no? Eso es lo que no se quiere, ¿no? Debe haber una continuidad para que haya un buen comportamiento, una buena disipación de la energía, ¿no? El tema de la ductilidad, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que, que nos permita, ¿no? Que nos dé esa capacidad de la deformación, ¿no? Para que podamos tener mayor seguridad, ¿no? Y luego tenemos también algunos otros puntos importantes, es, por ejemplo, controlar el tema de las derivas, ¿no? Y para eso implementar, por ejemplo, muros de concreto armado, que son muy utilizados para el tema de esfuerzos, perdón, de esfuerzos de, no, las fuerzas de corte, ¿no? La cortante, el sismo, ¿no? Para que pueda absorber y disiparlo. Y también realizar buenas prácticas constructivas, ¿no? Entonces, eso de manera general. Por otro lado, aquí tenemos, por ejemplo, también, ¿no? Algunos puntos importantes que menciona la bibliografía en este webinar. Eh, algunos puntos, por ejemplo, de cuál es el objetivo de un predimensionamiento, ¿no? Que nosotros tenemos que buscar que encontrar dimensiones preliminares para cada uno de los elementos estructurales, realizar una buena distribución de las cargas, también de acuerdo al tipo de edificación, al objetivo, poder elegir un sistema estructural adecuado. Tenemos que garantizar, ¿no? La regularidad en planta y en elevación, lo que les había comentado. El tema de las masas y las rigideces, ¿no? También de la misma forma hay que controlarlos. Hay que minimizar los efectos de torsión, ¿no? Y piso débil, por ejemplo, eh, el tema del piso débil está muy relacionado con las rigideces, ¿no? Que las rigideces sean regulares en planta, es decir, que sean comparables, que no que el piso uno sea más rígido que el piso 2, en los cuales discrepen demasiado y eso haga que, entiéndase como la rigidez, ¿no? La oposición al desplazamiento. Entonces, si una estructura o un piso es más rígido que otro piso, eso quiere decir que tiene menos tendencia a desplazarse, a un desplazamiento lateral, ¿no?
Si es muy flexible, se desplaza mucho más. Es porque tiene poca rigidez lateral. Entonces, un piso va a tener esa tendencia a tener un desplazamiento mucho mayor que el piso inferior. Y eso ocasionaría que los elementos sean más exigidos y puedan tener ese tipo de falla, ¿no? De piso débil. Y nuevamente, ¿no? Garantizar la continuidad estructural, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos más o menos más importantes de este de aquí, de lo que es algunos, algunas recomendaciones, ¿ok? Ahora mismo voy a compartirles el link para que puedan conocer más, con mucho más detalle cada uno de esos puntos, ¿ok? Bien, entonces, continuando con nuestro proyecto, ¿no? Para poder realizar esa estructuración. Entonces, yo recomendaría que para poder hacer una estructuración, ya hablando ya del plano aquí, ya no tanto conceptos de la bibliografía, es que podamos conocer el plano arquitectónico, ¿no? Podamos reconocer qué áreas tenemos, qué espacios hay. Por ejemplo, vemos que en esta planta del primer piso tenemos un estacionamiento, ¿no? Entonces, es importante reconocer que en toda este área hay un estacionamiento. Y eso nos debería llevar a pensar que, por lógica, en toda este área yo no puedo poner un muro o una columna. O sea, si yo me enfoco solo en el primer piso, bien, yo veo que aquí hay un estacionamiento. Pero recuerden el criterio de la continuidad estructural, ¿no? Que los elementos verticales, ojo, los elementos verticales tienen, y que sean estructurales, elementos que trabajen bajo el sismo, ¿no? Elementos estructurales, estos elementos puedan tener esa continuidad desde el primer piso hasta el último piso, ¿no? Eso es lo ideal. Hay casos en el que no hay esa continuidad, pero se trata de que sí exista. Y por ejemplo, yo no puedo poner un muro de concreto armado, por ejemplo, aquí, si bien no interfiere a ningún elemento, ¿no? Yo digo, no, esta línea amarilla va a ser un muro de 25 centímetros, pero yo tengo que ver que este elemento tenga y cumpla con ese criterio de que sea continuo en elevación. Y si yo me voy al otro plano, veo que aquí hay tabiquerías, hay baños, hay puertas. Entonces yo no puedo poner de manera así arbitraria que exista un muro en esta zona o incluso una columna. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos cada planta, cada espacio de la estructura, para así nosotros saber y podamos identificar en qué lugares ya podríamos poner una columna. ¿Por qué es importante conocer ello? Por un lado, por el tema de ubicar correctamente los elementos a nivel de altura. Y por otro lado, en los planos de anteproyecto, los planos arquitectónicos como el que estoy mostrando ahora, tienen esa tendencia de ser, o sea, son hechos por arquitectos. Y muchas veces los arquitectos no tienen, en la gran mayoría de casos, no tienen la formación estructural, que sí tiene un ingeniero estructural. Entonces, los arquitectos, por temas de aprovechar los espacios, ellos colocan las columnas en los lugares que ellos convienen ponerlo, ¿no? Y también por lógica, ¿no? Evidentemente, si yo tengo una esquina, aquí es dable que se pueda poner una columna, pero ellos lo ponen de forma indistinta y te ponen dimensiones arbitrarias. Por ejemplo, aquí te la he puesto 40 y 30. Entonces, el arquitecto probablemente haya elegido estas dimensiones porque
Él trabaja muy a menudo con estas dimensiones y su experiencia dice que es suficiente para este tipo de estructuras, de espacios, o en todo caso, por temas de aprovechar el espacio, él considera que solo tiene que ser esa dimensión. Más no podría ser porque ya invadiría los espacios. Entonces, los arquitectos hacen esta estructuración tratando de aprovechar al máximo los espacios, temas como ventanas para iluminación, temas de huecos o tragaluces, ¿no? Para aprovechar el tema de la luz, del viento, por temas de iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre esta estructuración hecha por el arquitecto y ver qué elementos me van a servir. Y también ver, por ejemplo, en esta zona existe mucha luz. Si es que es mucha luz, mucha separación de los elementos verticales, tal vez conviene que yo ponga una columna en esta zona, pero yo tengo que ver que esta columna no interfiera con los pisos superiores o inferiores. Entonces, primer paso es conocer el plano, cada uno de los espacios. Como segundo punto, es importante identificar aquellos pisos típicos, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque si yo tengo pisos típicos que se repiten, entonces es mucho más fácil empezar la estructuración por esos pisos, porque ya no vas a tener ese problema de ir planta en planta y ver si de verdad ese elemento va a tener algún tipo de interferencia en otras plantas. Por ejemplo, si tú no tienes consideración y no empiezas por el piso típico, por ejemplo, empiezo por el quinto piso, yo podría, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a empezar por este piso porque me parece más sencillo y yo voy a considerar una columna en este punto. Entonces lo que haces es copiar, ¿no? Y dices, yo voy a considerar esa columna en ese punto. Yo lo necesito, yo quiero que sea una columna porque va a haber una, una viga, quiero que llegue ahí, está bien. Pero tú tienes que verificar que esta columna no interfiera con las plantas inferiores. Entonces yo tomo un punto de referencia, por ejemplo acá la intersección de los ejes 1, 1 y lo copio, ¿no? Acá. ¿Y qué es lo que tengo? Lo siguiente, ¿no? Bien, acá. Y no hemos tenido ningún tipo de interferencia, pero tendríamos que evaluar en las otras plantas. Y ponte si tú tienes un edificio, este no es el caso, pero hay edificios en los cuales solo dos plantas o tres plantas de las cinco, de las seis, de las siete plantas son típicas, el resto varía. Entonces tú tendrías que estar viendo piso por piso que no incurra en una invasión de algún espacio, ¿no? De cocinas, salas, servicios higiénicos, etcétera. Entonces, entonces empezar por el piso típico, ¿ok? Y para ello yo verifico, ¿no? Y aquí me dice que en este plan, en este proyecto, la planta típica es del segundo al cuarto piso. En los demás pisos varía algún espacio, alguna dimensión, no lo sé, puede variar muchas cosas. Pero ahora mismo yo sé que de la planta 2 a la planta 4 todos los elementos van a estar ubicados y no va a haber interferencia. Entonces, yo empiezo la distribución de los elementos por esta planta típica y veo si esta planta, perdón, si este elemento tiene interferencia con las demás plantas. Entonces, eso sería un punto de partida, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunas notas importantes de lo que les he ido mencionando. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es una descripción del plano arquitectónico. Y eso es lo que les mencionaba al inicio. Hay que conocer el plano, hay que conocer los espacios.
Entonces es así que yo puedo identificar que esta es una edificación multifamiliar de 5 pisos y sin sótanos. Luego, al ser un edificio de 5 pisos, no se va a optar por un sistema estructural de albañilería, ¿ok? Ahora, ¿de dónde saco esta información? Hay un libro que ha sido editado y publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica, que es diseño de elementos de albañilería. Me parece que el autor es Bartolomé, se apellida Bartolomé. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero ese es el libro. Entonces, en los criterios de estructuración menciona que un edificio de albañilería como máximo se puede hacer hasta, hasta 15 metros o 5 pisos. Entonces, en este caso, estaría dentro del rango, sí, pero yo he optado por hacerlo no de albañilería, sino de concreto armado, para poder aprovechar el tema de poder proponer elementos resistentes conformados por pórticos y por sistemas duales. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que las plantas del segundo al cuarto piso son idénticos. Entonces son plantas típicas. Por ello es que yo voy a decidir que la planta del segundo piso va a ser mi planta principal estructuralmente hablando. Y voy a empezar la estructuración por esa planta. Y otro importante, que en el edificio no hay ascensores, solo escaleras que comunican el ingreso al edificio y los departamentos de las viviendas multifamiliares. Entonces, esto ya es un paso importante. Ya sé con qué sistema estructural no voy a trabajar. Ojo, acá sistema estructural es una palabra que está en cursiva, que es importante conocerlo. Ya sé cuál es mi planta por donde cual voy a empezar a hacer la estructuración. Ahora, ¿por qué es necesario, no? Aparte de las recomendaciones que les he mencionado anteriormente, empezar por una planta o tener una planta principal? Porque para, para los estudiantes que aún no que están empezando recién al momento de diseñar, hacer un modelo estructural, cuando empiecen a hacer estructuraciones, van a ver que tienen un montón de posibilidades. ¿Por qué esta viga no lo pongo 5 centímetros o 10 centímetros, perdón, esta columna más arriba, más abajo, a la derecha, a la izquierda? Es decir, van a tener una especie de que un elemento tiene varias opciones y tú tienes que evaluar y analizar cómo funciona la estructura con esas diferentes configuraciones de los elementos combinados. Entonces tú tienes diferentes opciones. Ubicar las columnas acá. ¿Qué pasa si estas columnas tienen otra dimensión diferente a esto? Pero ¿qué pasa si yo considero esto en este piso, pero yo sé que tengo que evaluar más pisos? O sea, es una especie de, de de muchas posibilidades, ¿no? Tienes que evaluar una posibilidad, cómo interactúa con los demás elementos y cómo cuando evalúo otro hay otra posibilidad y se abre más y más se va ramificando. Y la idea es que tengamos una propuesta y poco a poco ir evaluando, ¿no? Cómo se comporta esta, ¿no? Haciendo un modelado ya y haciendo lo que es el análisis estructural de este modelo matemático en algún software, ¿no? De análisis estructural. Es por eso también que es importante esto de aquí. Bien, ok. Bien, entonces yo hago la descripción de cada una de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en la planta del primer piso tengo el área de estacionamientos. Y ojo que identificar si es que existe estacionamientos, existe sótanos, es importante tenerlo en cuenta porque cuando hagamos las estructuraciones, en esa zona no se puede poner una viga, una columna, o no se puede aumentar, si es que existe una columna ahí, no se puede aumentar las dimensiones arbitrariamente. Tú tienes que ver que no invada el área o el espacio
destinado al estacionamiento de cada vehículo, ¿no? A nivel de arquitectura, hay normativa que te dice cuánto debe ser el ancho del estacionamiento, dependiendo del piso, etcétera. Entonces, yo he identificado que hay un estacionamiento. Ahí está. Luego tengo también un departamento 101 y un departamento 102. Ok. Luego tengo que identificar estas zonas, por ejemplo, como los ductos. Tengo que identificar dónde hay ducto, dónde tengo un ingreso, dónde hay, por ejemplo, eh, el tema de la cocina, que no debo invadir la zona, porque la idea es que los elementos no invadan esta zona y quiten espacio, no se interfieran con el lavadero, por ejemplo, acá, con la cocina. Es importante también saber en qué parte están los servicios higiénicos y evaluar cómo interactúa una viga con los elementos sanitarios. Eso más adelante lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque si tú tienes una viga, por ejemplo, por aquí, que va a pasar por esta zona, tú no puedes hacer esto indistintamente, porque si tú pones una viga acá, para el tema del sanitario, por lo general es de 25 a 30 centímetros que debe tener el punto de salida del agua con respecto a la... Debe haber un espacio, ¿no? Porque se tiene que picar, si es que viene por el piso, para el tema de la tubería de la montante, ¿no? Del desagüe. Entonces hay que evaluar eso, que no interfiere eso, porque si no vas a tener que picar un elemento estructural y lo que se quiere es que no se haga eso, ¿no? De que se destruya un elemento estructural porque estos elementos son los elementos resistentes a un sismo. Y si nosotros lo destrozamos porque, bueno, tiene que ir una tubería sí o sí, el arquitecto, el sanitario, a la hora de llevarlo, construirlo, ellos deciden que tiene que ir una tubería por ahí. Bueno, ahora mismo cuando ya trabajamos, o para quienes ya están al tanto de lo que es la metodología BIM, se habla mucho de las interferencias y se busca que no exista interferencia entre diferentes disciplinas, ¿no? A la hora, al momento de tal vez de federar un modelo de las diferentes disciplinas. Se busca que la tubería no tenga un cruce, por ejemplo, con una viga, con una columna. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta en qué lugares están los inodoros y ver si puedo pasar una viga por esa zona o no. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos luego? Hacer esa misma descripción de cada una de las plantas, ¿no? ¿Cómo lo he hecho aquí? Esto te va a permitir tener un mejor manejo al momento de ubicar los elementos estructurales, ¿ok? Se hace lo mismo para la planta típica, se ubican los baños, dormitorios, y ese mismo procedimiento se sigue para el quinto piso. ¿Y qué sucede en el quinto piso? Al parecer es la misma tipología, a excepción de que cambia su distribución de la escalera para acceder al techo, porque ya no va a haber una escalera como tal, sino va a haber un tema de escalera de gato, acá va a haber lo que es un muro bajo, una especie de parapeto, para poder acceder a este techo y luego acceder a lo que es el tema de los tanques, ¿no? Entonces, eso también hay que conocerlo muy bien. Entonces, todas esas descripciones se hacen, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser el primer paso que yo considero sería no lo correcto, sino porque cada uno va a encontrar su forma de estructurar una edificación, ¿ok? Esa es la forma que yo lo he aprendido y me parece que te permite entender mejor al momento de ubicar los elementos, ¿no? La ubicación de estos elementos estructurales, verticales y horizontales, ¿no? Conocer bien las plantas, los espacios, para poder posteriormente ubicarlos, ¿no? Y bien, luego de ello ya empezaríamos con la estructuración.
Una vez que yo ya me empapé del plano, en qué lugares están las entradas, sótanos, escaleras, cisternas. Por ejemplo, acá si tú pones una columna más aquí o un poco más a la izquierda, al momento de hacer su zapata puede que interfiera con la cisterna. Entonces, eso también es importante conocerlo. Por eso es que acá el arquitecto ha hecho que la columna esta se vaya 1,3 metros más a la derecha, ¿no? Y a pesar que esta zona de aquí es un hueco, ¿ah? O sea, esta zona es como que una especie de hueco en U. Si vemos la planta, ven, mira acá, es una especie de hueco en L incluso. Eso también representa un tipo de irregularidad. Al momento de hacer el análisis de irregularidades, eso ya es parte de un análisis sísmico, ¿ok? Ahora mismo nosotros estamos en la etapa de estructuración, ¿no? El primer paso es estructurar y predimensionar, luego modelar y hacer el análisis sísmico. Ahí está el modelamiento y luego el diseño sísmico, donde se hacen las verificaciones, ¿no? De las irregularidades, tema de las derivas, que es lo importante, ¿no? Que cuando nosotros queremos validar una estructura, según el material del cual está hecho la estructura, por ejemplo, si es concreto, te dice la norma que tu deriva máxima tiene que ser 0,007. Y ese tema de derivas van a tener que hacer los chicos de sismos tanto en el análisis estático como modelo espectral, uno de los ítems a cumplir a la hora de presentar su proyecto. Por eso es que importante que nosotros hagamos, eh, es- eh, utilicemos los muros estructurales, porque estos van a darle mayor rigidez y van a quitarle esa flexibilidad para desplazarse, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ahora mismo voy a hacer una pequeña pausa y voy a hacer una especie de ronda de preguntas o una especie de ronda de dudas para poderlas absolver, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, pueden escribir en el chat, pueden usar el micrófono para, para absolver si es que hay algún tipo de consulta. Ok, por ejemplo, Omar pregunta lo siguiente. ¿Cómo uno puede intuir en dónde colocar columnas y cuándo colocar placas? Entonces, a eso es lo que vamos a llegar ahora. Una vez que tú conoces, Omar, la distribución de tus espacios arquitectónicos, o sea, sabes en qué lugares hay salas, en qué lugares hay comedor, en qué lugares hay baños, hay pasadizos, tú puedes más o menos ubicar esos elementos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ubicar una placa en donde quieras. Tú puedes poner una placa aquí arriba, incluso todo esto lo puedes poner placa, no hay problema. Pero tú tienes que ver, por ejemplo, qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, si tú pones placa en este tramo del eje B al eje C, ¿tú puedes poner placa? Sí puedes poner placa. ¿Por qué? Porque acá no tienes ningún tipo de ventana. Entonces, en esta planta sí puedes poner placa. Tendrías que ir a ver las otras plantas. Y también en la planta típica, por donde yo empezaría, para mí puedes ubicar placa. Y luego te vas al otro y acá también. Entonces, una opción es poner placa aquí, entre estos dos muros. Pero, por ejemplo, yo quiero poner placa, se me ocurre aquí, en la dirección Y. Omar, aquí tú no vas a poder poner placa porque la placa, según el criterio de
de una continuidad estructural, dice que se debe evitar interrupciones en vigas y columnas y también en muros que puedan generar puntos débiles, ¿no? Eso lo tengo con mucho más detalle acá. Voy a mostrarlo. Aquí está. Entonces, se tiene que buscar que, que los elementos sean continuos, ¿no? Para evitar esto, por aquí no está, ¿no? Que no sean interrumpidos en altura, ¿ok? Bueno, se entiende aquí, ¿no? Por continuidad estructural en toda la planta como en elevación. Entonces, yo no podría poner, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, ahora, va a haber momentos en que no va a haber en dónde ubicarlos y tú ahí sí tendrías que coordinar, ¿no? Con el arquitecto y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito una placa, es necesario poner una placa en tal ubicación y me gustaría coordinar contigo para poder evaluar eso y cambiar los espacios, ¿no? Entonces, el arquitecto, dependiendo de lo que conversen, validará o no para la ubicación, ¿no? Entonces, es importante también eso, ¿no? Coordinar bien con el arquitecto para la ubicación. Ojo, cada cambio de dimensión que hagas es importante que sea coordinado, ¿no? Porque de lo contrario vas a interferir en los espacios que el arquitecto ya los definió. Y al final, quien tiene la última palabra es el arquitecto con el cliente, porque básicamente el cliente, nosotros realizamos esto para el cliente y el cliente lo quiere así. Entonces, ver esa posibilidad en la medida que sea posible, adaptarnos a esos requerimientos y proponer nosotros. Y en caso ya excepcional no se pueda, coordinarlo, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos a ver el tema de esas columnas y todo eso, ¿no? Ok. Bien, entonces, por ejemplo, algo importante antes de aventurarnos a ubicar los elementos, hay algunos puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué sistema estructural yo voy a elegir? ¿Ok? Por ejemplo, mira, según el plano de arquitectura, el edificio tiene un uso de departamentos. Ojo, esto que estamos haciendo ya forma parte de un análisis sísmico, ¿ok? Para los chicos de concreto y sismos, que ahora mismo tienen un trabajo final, una parte, una presentación, una primera entrega que presentar, ¿no? Para las semanas 6, 7, para cada curso. Entonces, tenemos que ubicar en qué lugar, perdón, qué tipo de uso va a tener esta edificación. Y como nos dice que es uso de viviendas, según la tabla 5 del Reglamento Nacional de Edificaciones de E030, a este le corresponde una categoría C, edificios comunes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque según la tabla número 6 de la misma norma, para la categoría y sistema estructural de edificaciones que tengan el uso para vivienda C y se encuentren en la zona 4, porque estamos hablando de ATE, la norma te dice que los sistemas estructurales que puedes usar para esas edificaciones o que te permite la norma es que este sistema sea de pórticos, puede ser un sistema dual o de muros de concreto armado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a mostrar ahora mismo. Por favor, denme un segundo. Voy a mostrar la norma y es importante que ustedes tengan impreso la norma porque ahí tienen todas las recomendaciones que deben tener en cuenta para hacer un diseño, un análisis sísmico, estático, dinámico, modal espectral, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, yo les mencionaba, ¿no? ¿Cuál era la filosofía de la norma, ¿no? Es esto, ¿no? Evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de la propiedad. Eso lo han revisado todos los chicos, esos cursos, ¿ok?
Entonces, lo que yo les menciono es esto, ¿no? Yo tengo que ubicar dónde está la zona de ATE. Yo ya me tomé el tiempo de ver que el ATE se encuentra en la zona 4. Es la zona más, bueno, también es Lima, ¿no? Y básicamente la zona de Lima se encuentra en una zona muy cerca del choque de dos placas y también se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y es una zona bastante activa de sismos, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, hubo un terremoto en Chile, parte de Chile y Argentina de 7,5, ¿no? Toda esa zona pertenece al cinturón de fuego, ¿no? Donde es activamente, ¿no? Para el tema de sismos. Entonces, voy, por ejemplo, a esta parte de aquí. Bien, aquí la tabla 5. Cada tipo de edificación tiene un factor de mayoramiento, ¿no? Que, que según la importancia de este, va a tener cierto, cierta, eh, ya se me fue la idea, va a tener más importancia, ¿no? ¿Sí? Ok. Va a depender, por ejemplo, Brian, en un inicio, eh, tú eres el que va a definir las dimensiones y, y vas a tener que adaptarte a los espacios. Por ejemplo, lo que los arquitectos no quieren es que una columna, por ejemplo, sea cuadrada. ¿Por qué? Porque una columna cuadrada invade espacio en sus dos direcciones, tanto en Y como en X. Es muy invasiva. Y las columnas, por ejemplo, por lo general, hablando sísmicamente, ya pueden ser de 50, 60, y eso invade mucho espacio. Es por eso que los arquitectos, o perdón, tú para que puedas tener la columna necesaria, vas a verlo en términos de área. Tú puedes obtener o puedes esperar el mismo comportamiento de una columna de 50 por 50, un área de 2.500 centímetros cuadrados, y tú lo puedes poner a un área de 25 por 1 metro. Entonces, si tú tienes un área de 25 por 25, ¿no? Acá voy a hacerlo. Por ejemplo, el arquitecto acá te ha propuesto esto. Entonces, eso él te permite que tú trabajes con esto, pero nada te limita a que tú puedas, por ejemplo, disminuir tú tienes, aquí tienes 30. Entonces tú, por tu estructuración y tu cálculo, te sale que esta columna tiene que ser no 30, sino tal vez 60, aproximadamente así, 60 por 60, ¿no? O 60 por 70. Entonces esto no te permite el arquitecto. Entonces tú vas a tener que hacer lo siguiente. Está bien, tú lo trabajas hasta 30, pero lo haces más largo por esta zona. Estoy exagerando, ¿no? Entonces, esta columna que está un poco alargada en la dirección X, va a tener un comportamiento similar a esta columna de acá, manejando en términos de inercia, momento de inercia. Entonces, evidentemente, por el tema de inercia, tú sabes que tienes que no multiplicar base por altura al cubo sobre 12. Y para los chicos que están haciendo el sismo, cuando han calculado la rigidez lateral, ahí tienen que calcular el momento de inercia y depende mucho de la dirección que están analizando de esta columna. Si ustedes analizan en la dirección X, ¿ok? En la dirección X, por ejemplo acá, perdón, sí, en la dirección X, eh, la base va a ser el lado menor y la altura va a ser el lado mayor. Pero si analizan en la dirección Y, ¿no? En esta dirección Y, la base va a ser la altura o el lado más largo
¿no? La base, y el peralte va a ser el lado más corto. Y eso, eh, evidentemente, trae consecuencias de que la estructura en una dirección sea mucho más débil que en otra, esta columna, perdón, por momentos de inercia, porque en un lado tienes una altura que hace, un lado mayor que hace de altura y en otro, en la otra dirección, este lado mayor hace de base. Ahí se nota que tienes una menor rigidez, un momento de inercia menor. Y lo que vas a tener que hacer es proponer esta longitud que en el lado Y es menor, pero tú lo puedes compensar eso poniendo o implementando muros en el lado Y, cosa que así esta columna en la dirección Y no va a ser muy exigida. Va a aportar poca rigidez en la dirección Y, pero va a aportar mayor rigidez en la dirección X porque justamente el lado fuerte está en esa dirección. Entonces, ese también es un criterio para poder nosotros aumentar nuestras dimensiones en una dirección sin ser tan invasivos en la otra dirección, ¿no? Ahora, a ver, Brian pregunta, en la imagen de la ducha, esas columnas, ok, en el lado de las duchas vemos que hay columnas que están muy pegadas, entonces a la hora de tu, por ejemplo acá, ¿no? Quizás te refieres a esto, Brian. Acá tenemos una columna muy chiquita y una columna muy grande. Entonces yo recomendaría que elimines esta columna, que la borres. ¿Por qué? Porque hablando sísmicamente, y ahí me voy a adelantar un poquito, la norma te exige que cuando tú estés predimensionando, estés estructurando y predimensionando columnas, cuando tú tengas los sistemas, hablando ya de utilidad, consideraciones sísmicas en la norma del capítulo 21, te dice que la dimensión mínima de una columna del ancho debe ser de 25. Es decir, que tú tienes que tener columnas de 25 por 25 en adelante. 25 por 30, 25 por 50, 25 por 1 metro. Y lo mismo sucede con vigas. El tema de vigas, según el capítulo 21 también, te dice que el ancho mínimo de una viga peraltada sísmica va a ser de 25 centímetros. Entonces, aquellos elementos que tengan menores dimensiones, es mejor eliminarlos y que estos sean elementos arquitectónicos. Entonces, ¿qué es lo que vas a considerar acá? Probablemente una viga acá, peraltada, que esté, y toda esta zona va a estar en voladizo. Pero vamos a ver más adelante que si tú haces eso, en esta dirección, yo tengo acá, te vas a dar cuenta que si tú pones una viga de acá a acá, que es lo más lógico, acá esta viga de aquí, y la arquitectura te dice que por acá vas a poner otra viga, es lo más lógico, que tienes que formar pórticos, tienes una viga por acá y tienes otra viga por acá. Tienes toda esta zona que está en voladizo, y es una zona demasiado grande en voladizo, porque acá tienes alrededor de casi 3 metros de voladizo. Y un voladizo es para 3 metros, no, no, pues no es dable, ¿no? Acá va a haber mucha deflexión, mucho, eh, mucho peso para este voladizo, ¿no? Entonces, lo que yo he propuesto en esa zona, por ejemplo, es lo siguiente. Aumentar una columna. Esta columna no la ha propuesto el arquitecto, pero yo lo estoy proponiendo. Y verifico que esta columna no interfiera con el estacionamiento. Y aquí está, mira, no interfiere, mira. Aquí tenemos en la parte superior un auto y aquí tenemos otro auto. Y mira, no interfiere esta columna. Entonces, si yo pongo esta columna en vez de esta columneta que ha puesto el arquitecto, previamente coordinando con él, vemos que no afecta demasiado en los espacios. Y entonces, eso me da opción a que yo pueda considerar una viga peraltada por aquí y otra viga peraltada que se conecte con esta otra columna. Veamos, ¿esa columna existe en la estructuración del arquitecto? No, no existe en esta zona. Hay una columneta.
Y en el piso típico que tenemos, igual hay una columneta. Pero yo me doy cuenta que el arquitecto sí ha propuesto que exista una columna que invada el espacio de la cocina. Entonces, yo podría decirle al arquitecto, como ya has considerado que en esta zona invade, ¿por qué no hacemos que también invada acá? Y considero que esta columna hay una especie de simetría acá, que invada lo mismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de formar acá un pequeño pórtico y cosa que esta zona ya no es un voladizo, hay columnas que lo sostienen. Y la única parte que va a estar en voladizo es esta zona del baño, que has preguntado. Y aquí todo es voladizo, porque acá va a haber una viga también, una viga chata, una viga chata. Y esto lo puedo poner como voladizo y, de, y una losa maciza. Y así es solucionado eso. Pero esta es una propuesta. Tú tendrías que buscar esta misma o ver otra configuración. Pero ojo, parte por parte, propuesta por propuesta. No te vayas a que yo pongo esto y analizo todo y después se me ocurre poner otra propuesta y te vas a enmarañar. Entonces, primero terminas con una propuesta y en base a esto dices, propones otra. ¿Cómo sería con esto? ¿Y eso en qué te va a ayudar? A que formes lo que consideran los ingenieros el criterio estructural. Vas a saber más o menos ya al ojo, vas a poder predecir el, la probable respuesta o el probable comportamiento de esta estructura con esta distribución. Pero eso te va a dar la experiencia, haciendo más modelos, analizando. Entonces, es un proceso iterativo donde vas a tener que hacer varias cosas. Entonces, esta es mi propuesta, por ejemplo, ¿no? Incluso yo he puesto muros de concreto armado en esta zona. ¿Por qué? Porque yo veo una escalera, un núcleo de escalera y yo quiero que esa zona tenga muros. Y lo mismo, aquí, muros acá abajo, muros acá. Una forma simétrica. Ojo, he buscado simetría con el objetivo de que el centro de masa y el centro de rigidez no sean lo más cercanos posibles. Si están muy separados, hay un brazo y ese brazo hace que haya rotación. Y los chicos que están haciendo el curso de ingeniería sismo resistente van a aprender en la segunda parte del curso que el primer modo de vibración se espera que sea un modo de traslación. Se evita, y la norma también te lo dice, tienes que evitar que el primer modo de vibración te salga torsional. Entonces, eso va a depender de tu configuración estructural. Por eso es muy importante estos criterios que te dice, ¿no? Que tú tengas esta simetría tanto en la distribución de masas como rigideces. Y el tema de la distribución de masas como rigideces se refiere a el tema de los elementos muros, que los muros de concreto armado estén distribuidos simétricamente, ¿ok? Eso es lo que se espera, ¿ok? Entonces, eso para responder la consulta, más o menos de la que hizo. Ahora voy a ver la otra consulta, un momento. Stop. Ay, caramba, lo he parado. Listo. Denme un segundo, por favor. Ok, listo. Voy a ver la otra consulta. Ahora, Brian también pregunta, ¿no? ¿Y qué hacer con esas columnas que sí hay, vemos que sí disminuye su dimensión, ¿no? Y lo has compartido al chat. Ojo, revísenlo, por favor. ¿Esto está permitido? Sí está permitido, pero la norma también te dice que tú analices, esto cuenta como irregularidad. Hay una irregularidad que te dice que estos espacios que estás tú decreciendo estén dentro de un rango, que la norma te lo explica, y tú tienes que cumplir con eso. Por eso es que no se hace esta disminución de los lados arbitrariamente. A nivel de estructuras, tienes que cumplir con esa irregularidad. Entonces, eso también forma parte de un análisis estructural. Y se pretende hacer esto en pisos superiores. No se, no sé, esto no se hace en los pisos de abajo y en los pisos superiores se hace mucho más robustos. Si lo haces eso, ya no estarías cumpliendo con el criterio de la
de la continuidad estructural, ¿no? Y también con el tema de las masas, ¿no? Se busca que los elementos más pesados estén en la parte inferior y a medida que va subiendo, disminuyas el peso. Y también es importante disminuir el peso, ojo, que la estructura no sea muy pesada. Por eso es que tienes que saber establecer muy bien en qué lugares trabajar con aligeradas para reducir el peso y no proponer todo macizas, porque actualmente el sismo, nosotros lo que vemos son aceleraciones y por la segunda ley de Newton, la fuerza del sismo va a depender de la aceleración y si la masa es muy pesada, multiplicado por la aceleración, la fuerza va a ser enorme y la estructura va a ser más exigida. Ojo, esto de acá. Bien, entonces hay una última consulta. Ojo, ahora los refuerzos en ese tipo de discontinuidades van a haber elementos que cruzan y van a tener un cierto doblez o inclinado, una especie de Z, ¿ok? Más o menos va a ser, más o menos va a ser esta forma, Brian. Vas a tener esta forma. Voy a ponerle perpendicular acá. Ah, no tengo, pero bueno, ya se sobreentiende. Ahí llega a la parte superior y va a haber un pequeño doblez y después sigue así. Y aquí continúa, ¿no? Y lo mismo sucede con el otro lado. Así, así, así. No todos los aceros, ojo, algunos aceros solo van a llegar hasta acá. Hasta aquí, el otro llegará hasta acá, ¿no? Así, ¿no? Y por acá está el límite, ¿no? Y otros aceros sí van a tener que ser doblados para darle esa continuidad. Y también para esto hay la normativa, ¿no? Que te dice cómo tienes que doblarlo y todo eso, ¿no? El tema de la dirección de las viguetas eh, es, por lógica, más o menos haciendo un experimento, ¿no? Tú podrías agarrar, por ejemplo, un cuaderno y tratar de analizar, ¿no? Si el cuaderno es muy largo, muy rectangular, en la zona más larga tiende a haber mayores deflexiones. Entonces tienes que buscar que disminuir las deflexiones, disminuir las flechas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta losa, yo veo que el lado más largo es este lado. Entonces yo lo voy a hacer que mi vigueta tenga esta dirección. De acá, acá. Pero yo me doy cuenta que aquí, no sé, aquí tal vez el lado opuesto es más largo. Tú podrías hacer esto también, que en esta losa sea la vigueta en esta dirección. Pero esto eh, también representa un problema a la hora de construir. O sea, hay un término que se llama constructibilidad. Hacerlo lo más continuo. Uno, tiene que haber continuidad en las viguetas también, en las vigas también tiene que haber continuidad estructural. Y otra cosa es que fácil de montar, fácil de elaborar esto en obra. En ocasiones sí puede hacer esto, pero si tú ya estás considerando esto, hazlo mejor esto. Ese sería un criterio para las viguetas. Ahora, otro criterio estructural es lo siguiente, pero ya me estoy adelantando un poquito. Vamos a ir por partes, ¿ok? Bien, entonces yo voy a empezar a estructurar por los elementos verticales. Siempre, siempre. Bueno, no siempre, yo es lo que yo eso yo lo hago. Primero defino la posición donde debe ir mis elementos verticales, principalmente columnas. Si yo defino cuál va a ser su posición correcta de la propuesta que estoy haciendo, posteriormente para el momento de hacer las vigas, ya no vas a tener duda de decir, si yo pongo la viga de este elemento a este elemento, ¿va a ser continuo en las otras plantas del piso típico? Sí, porque yo ya he determinado que mis elementos verticales ya están ubicados en su posición correcta en todas las plantas, empezando por la planta típica, después yendo al tema del quinto piso y después al tema del primer piso.
Define primero la ubicación correcta de tu estructuración de tu propuesta, de los elementos columna y de los elementos muro. Y una vez que hagas eso, déjalo la parte de vigas, viguetas y losas para el final. Empieza por los elementos verticales, ¿ok? Entonces, eso es lo que he hecho yo. Entonces, ¿qué tengo acá? Una recomendación es que tú dejes el plano primero en un color. Yo lo pongo plomo. Yo pongo color plomo aquellos elementos no estructurales y elementos de arquitectura, como inodoros, puertas. Algunos ingenieros, he visto, y yo también lo he aprendido, lo borran. Borran dormitorio, borran todo y lo dejan así. Pero yo no recomiendo eso. ¿Por qué? Porque a la hora de yo decir que quiero invadir una zona, porque estructuralmente necesito invadir o necesito aumentar una dimensión, yo tengo que saber a qué espacio estoy quitando y es que si es que puedo quitar este espacio y en qué dirección le puedo quitar espacio para mi elemento vertical. Por eso es que yo lo dejo. Y otro también lo dejo porque aquí una lógica, mira, algo lógico. Si yo tengo acá un departamento y tengo que cruzar una viga peraltada por el medio de la sala del dormitorio, sí o no que si yo tengo un foco en esta zona izquierda, va a pasar menos luz a este lado derecho porque parte del peralte de la viga evita que la luz pase. Y además, como es un tema de amplio, un dormitorio, arquitectónicamente se ve mal que una viga peraltada cruce por la mitad. Claro que podría solucionarlo poniendo un cielo raso, pero si hablamos así, sin considerar cielo raso, solo losa, ¿no? Se ve, no es muy vistoso para el arquitecto. Entonces, yo podría evitar esto, ¿no? Pero evidentemente no siempre se va a poder hacer eso, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lo siguiente. En mi propuesta, yo acá estoy poniendo una viga chata, pero tranquilamente pude haber puesto una peraltada, porque no nada me impide. Pero acá sí hubiese tenido que poner una chata, porque estoy pasando sala, comedor, dormitorio, y se ve mal una peraltada. Pero lastimosamente yo digo que quiero poner una peraltada. ¿Por qué? Porque estoy formando un pórtico acá. Ojo, al final lo que yo hago cuando pongo columnas y vigas es formar pórticos, porque los pórticos son los que van a resistir a los momentos, a las fuerzas laterales del sismo. Cuando el sismo venga en la dirección X, ese sismo, así de forma así sencilla, simple, se traspasa o actúa en cada uno de los pórticos. Y los pórticos son los que dotan a la estructura de esa rigidez para evitar los desplazamientos. Por eso es que en este pórtico está el pórtico, las columnas, perdón, las vigas y las placas. ¿Ok? Entonces yo tengo que formar pórticos. Entonces yo tengo acá un pórtico importante. Por eso es que no puedo poner acá peraltada, chata, peraltada, porque no va a haber, o sea, no va a tener un buen comportamiento estructural que yo ponga una peraltada donde tiene bastante bastantes momentos flectores, y después ese momento flector de acá, si yo le pongo una viga chata aquí abajo, va a ser que esta viga chata, para este mismo momento flector en este nodo, va a ser que requiera más dimensiones y más acero, porque yo estoy disminuyendo la dimensión, porque la viga chata tiene el mismo ancho, pero tiene el peralte de la losa. Entonces, un peralte de 50 que yo estoy considerando acá, disminuirlo a un peralte de 20, disminuyes bastante el tema de la inercia, el momento de inercia. Y, eh, y también vas a disminuir bastante el tema del momento flector. Acá tienes un momento flector de 10 toneladas metro. Para eso diseñas esta viga, pero para el momento de diseñar esta viga chata, vas a requerir más acero porque tiene menor dimensión. Entonces, es importante que tengamos peraltes. Entonces, aquí yo he tenido que hacerlo, ¿no? Necesariamente de esta forma. ¿Ok? Entonces, esa van a ir ganándolo con el tiempo, van con más experiencia haciendo, pero la idea es introducirlos en este mundo, ¿no? De la estructuración. Ojo que es importante hacer esta estructuración, ¿ah? Muchos profesionales no lo hacen. De frente, en este plano de aquí, lo ponen al software y calculan.
y más adelante encuentran distribuciones de masas que generan irregularidades, demasiados desplazamientos, momentos torsores, porque no han ubicado los elementos. En cambio, esto es mucho mejor y hacerlo lo más sencillo, ¿ok? Y bueno, hago eso, ¿no? Pongo de un solo color los elementos e identifico la propuesta del arquitecto, ¿no? Y lo que me dice el arquitecto es que vamos a tener 40 por 30, ¿no? Esa dimensión, con el lado más largo en el eje X. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar esas columnas con esas dimensiones para hacer la primera etapa, que es estructuración, que consiste en ubicar los elementos. Aún no estamos viendo el tema de dimensiones. Ojo, ustedes aquí solo hagan columnas con la dimensión mínima de 25 por 25 y tanteen en cada columna en qué dimensiones puede crecer y en qué dimensiones no puede crecer, en qué direcciones, porque va a ser necesario que crezca, porque esta edificación es de 5 pisos, evidentemente o necesariamente, perdón, va a necesitar que una dimensión sea mucho más larga, sobre todo estas columnas que son centrales, que cargan más peso o todo, entonces va a tener que ser más robusta. Por ejemplo, acá yo ya no puedo crecer a la parte de arriba ni abajo, en la dirección Y, porque ya invadiría mucho el tema de la cocina y el lavadero. No puedo crecer a la derecha porque hay una escalera. Necesariamente si crece esto va a tener que crecer a la izquierda y voy a tener que coordinarlo con el arquitecto. Pero si yo no quiero que las dimensiones de la columna sean muy robustas, yo podría implementar y reducir las exigencias de estas columnas incorporando placas. Pero se van a dar cuenta que en la dirección, sí, sí podemos poner placas en la dirección Y. Entonces, al momento de implementar placas en la dirección Y, voy a hacer que las columnas sean menos exigidas y quienes van a trabajar más van a hacer estas placas. Van a resistir, van a absorber más corte. Y como van a absorber más corte, va a quedar poco corte para las columnas, hablando de manera sencilla. Pero en la dirección X, en la dirección Y, no hay opción de poner muchas columnas porque tenemos ventanas, muchas ventanas. Entonces, el único lugar donde se me ha sido posible poner placas es en esta zona de la escalera y poner una placa aquí, placa aquí. Pero para eso encuentro dos dificultades, que aquí no tengo columna. Pero si pongo placa acá, mejoraría, porque acá voy a poner otra columna para poder soportar todo este voladizo que lo he mencionado en una de las consultas, que sí puedo poner una columna acá y no afecta al estacionamiento ni nada. Y aquí está la columna. Y aquí he formado un pequeño pórtico. Entonces, es eso. Primero ubiquen las columnas con las dimensiones que les propone el arquitecto. Luego de eso, lo que van a tener que hacer es identificar aquellos lugares donde puede crecer y no. Y finalmente acá, ¿no? Algo importante, ¿no? Que más adelante se va a hacer esa estructuración, pero es importante que ya la dimensión mínima sea de 25 y trabajen en base a eso. Además, según el ingeniero Blanco, tiene un libro de estructuración y predimensionamiento, las dimensiones del ancho de una viga deben ser como mínimo 25, tanto en este libro como en la norma. Entonces, las dimensiones del ancho de una columna tiene que ser mayor a 25 o mayor o igual a 25. ¿Por qué? Porque hay un criterio que estoy seguro lo han escuchado, que es el criterio de columna fuerte, viga débil. Eso te quiere decir que la columna tenga mayores dimensiones que la viga. Tú no puedes tener una columna de 25 por 25 y una viga de 25 por 50. Eso la norma no te lo impide. El capítulo 21 te dice, hay una verificación que tienes que hacer. Entonces, por eso es que tus columnas tienen que ser más robustas que la viga. ¿Ok? Entonces, más o menos eso sería, ¿no? Aprovechar lo que ha propuesto el arquitecto, formar estas pórticos, que haya continuidad, que formen parte de un mismo eje. Ojo, eso de formar pórticos es que las columnas estén, en la medida posible,
formando parte de un mismo eje, como lo he hecho acá. Está este eje, eje B', ahí está. Y para el tema de los muros, como se mencionó anteriormente, recuerden que para este tipo de categoría me permite hacer estos sistemas estructurales. Y yo lo que voy a elegir es sistema dual, porque sistema aporticado para 5 pisos no cumple las derivas. Para 3 pisos nomás no cumple, mucho menos va a cumplir para 5 pisos. Es por eso que yo estoy proponiendo un sistema dual. ¿Y el sistema dual en qué sentido? En que estoy proponiendo muros de concreto armado. Y estos muros de concreto armado los pongo en aquellas zonas en donde me permite esa continuidad estructural. Ojo que los muros tienen que ser continuos desde la planta hasta el último piso. ¿Puede disminuir las dimensiones, la longitud? Sí, pero hay que tener cuidado también en eso, sin llegar al tema de las irregularidades en planta por el tema del piso débil y comparaciones y verificaciones que se hacen en análisis estático. Entonces, más o menos eso sería el tema de los muros, ¿no? Buscar aquellas posiciones o ejes o intervalos donde puedas ubicar y proponerlos de manera simétrica, ¿ok? Es importante eso, buscar esa simetría en planta, como yo lo he hecho acá. Pueden apreciar acá, mira. Acá tengo esto y esto acá se repite, para que no exista esos problemas de torsión o evitar. No, la palabra es disminuir la torsión. No se puede evitar, siempre va a haber un grado de torsión. Lo que hay que buscar es que ese grado no afecte mucho la estructura. Y yo propongo esto acá. En los extremos y en la dirección X y en la dirección Y, en el núcleo de escaleras. Y con eso sería mi propuesta para el tema de elementos verticales. ¿Ok? Bien, el taller, como les mencioné, iba a durar solo 1 hora y media para no prolongarlo. Vamos a continuar, vamos a continuar el día de mañana. Me parece que no se escucha, ¿no? Por favor, confírmeme. Sí se escucha, ¿no? ¿Me escucha muy bien? Ok, perfecto. Sí, se Entonces, escucha. más o menos eso fue de forma general eh, los criterios de estructuración, ¿no? Que hay que continuar, ¿no? Esto, como les mencioné al inicio, es un poquito más amplio. Por lo general, si han podido revisar cursos de capacitación de esto, por lo general de estos cursos duran 10 horas, 15 horas, ¿no? Pero el objetivo es introducirlos, ¿no? Más o menos con algunos criterios y listo, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a continuar con el tema de vigas, losas macizas y aligeradas. A ver también en qué momentos podríamos proponer, ¿no? Prefabricados, ¿no? Pretensados. Y la parte final del predimensionamiento, ¿no? Que esto es más sencillo, ojo, ¿ah? El tema del predimensionamiento es muy sencillo. Básicamente la norma ya te dice que el ancho de una viga sea de 25 y la experiencia te dice que para luces de hasta 6 metros, las dimensiones que tú podrías implementar es de 25 por 50 o de 30 por 50. Y con eso más que suficiente para que te cumpla. Lo mismo para columnas, 25 por 20, base mínima 25 y según eso ir aumentando y lo vas a validar todo con un diseño, perdón, con un análisis sísmico, ¿ok? Y el diseño estructural también. Bien, entonces esto ha sido todo por esta sesión. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias chicos, nos vemos.